Muy bien, vamos a nuestro último video sobre la introducción a la contabilidad. Ya en videos anteriores hablamos sobre la actividad comercial, los tipos de sociedades, los tipos de empresas, lo que es la contabilidad, los documentos que respaldan o justifican la contabilidad. Y en este vamos a hablar algunas generalidades finales, introductorias sobre lo que es la contabilidad. La primera es que la contabilidad tiene una normativa contable, ya lo mencioné anteriormente, hay normas contables a nivel internacional. No es que alguien pueda hacer antojadizamente los registros contables. Ya vimos que ni siquiera es que los montos se pueden inventar, sino que provienen de documentos comerciales. Ahora, la forma en que se registran, como vamos a ver, tampoco es algo antojadizo. Por el contrario, hay normativa internacional. En nuestro caso, esta normativa internacional son las normas internacionales de información financiera, las NIF, adoptada por los colegios profesionales de contadores privados y públicos, que son los que dicen que, bueno, este es el marco contable en Costa Rica. También, pues las autoridades gubernamentales lo están considerando, ¿verdad? Esos son estándares de contabilidad que ya tienen muchos años. Eh, las NIF son reconocidas a nivel internacional, por ejemplo, en Europa, en América del Sur, en América Central eh, y en otras partes, ¿verdad? También tienen sus homólogos, por ejemplo, la normativa estadounidense, que ahí pues muchos se han ido intentando homologar y supongo que en el futuro habrá una normativa contable única en el mundo en algunos bastantes años, pero bueno, yo creo que hacia eso vamos, con la finalidad de que, como lo mencionamos en otro video, la contabilidad sea el lenguaje de los negocios, tiene que ser un lenguaje universal. Dice por aquí que son guías para el registro de los hechos económicos, entonces, por supuesto, cuando yo hago mis registros contables, los tengo que interpretar de acuerdo a esa guía. Tengo que hacer los registros de acuerdo a esa guía. Esa guía inclusive me dice algunos nombres que tengo que utilizar, algunos formatos, algunos modelos que tengo que implementar. Es una guía para la presentación de los estados financieros, una guía para que sea comparable, como dice aquí, es una comparabilidad de las operaciones entre las empresas, pero también, como ya hemos visto, es una comparabilidad histórica. Yo tener una norma que me dice cómo tengo que hacerlo, no es un invento que tiene el contador en un momento, sino que yo también lo puedo comparar históricamente, porque este periodo tiene que ser generado igual que el próximo periodo y que el siguiente. Entonces yo tengo información histórica que es comparable entre sí porque hay un estándar universal que tengo que utilizar y que va a ser igual al de otras empresas. Entonces, si otras empresas utilizan también la misma normativa, mira, yo puedo comparar las empresas del mismo tipo, del mismo sector, porque tenemos un modelo parecido. El marco contable es muy extenso. Hablamos de que hay un marco conceptual de la información contable que tiene los conceptos más genéricos y posteriormente algunos de esos conceptos se van extendiendo. Hay 25 normas internacionales de contabilidad NIC, que estas se generaron antes del año 2000, se han venido actualizando con el tiempo, ¿verdad? No es que seguimos utilizando el estándar del año, de años previos al 2000, sino que estas se han ido actualizando a la actualidad, pero las NIC surgieron antes del año 2000 y posterior al año 2000 surgió lo que se llaman las normas internacionales de información financiera, NIF, que están, como bien lo dice su nombre, actualizadas a un contexto más global. Incluyen no solo la parte contable, sino la parte financiera. Y aquí hablamos de normas un poco más robustas porque contemplan sucesos que, por ejemplo, se presentaron en el año 2000 relacionados al lavado del dinero, relacionados al maquillaje de estados financieros,
y casos muy sonados a nivel internacional que inclusive llevaron a la quiebra de algunos despachos, de un despacho muy conocido a nivel internacional y que bueno, en este caso, pues a partir de ese año se han ido generando. Vean que las normas que estaban previas al 2000 son 25 y posteriores son 16 y ahí siguen saliendo, ¿verdad? Y con el paso del tiempo se van generando cada vez más normas. Hay 5 interpretaciones de las normas internacionales de contabilidad, las cuales se llaman SIC, y hay 15 interpretaciones de las normas internacionales de información financiera, SINIF. También existe una norma específica para lo que son las pymes. Se llaman normas internacionales de información financiera para pymes, NIF para pymes. Y también existen normas internacionales de contabilidad para el sector público, las NIC-SP. Entonces vean que es un marco muy global, muy extenso. Y esto es únicamente si yo llevo la contabilidad de una empresa. Recordemos que como contadores podríamos llevar como contadores los registros de la empresa, que utilizaríamos todo este cuerpo normativo, si yo soy un CPI. Como CPA también tengo que conocerlos para poder revisar esa contabilidad, pero adicional tendré que conocer otros cuerpos contables, perdón, otros cuerpos normativos, en este caso relacionados con las prácticas de auditoría. Y en todos los casos también tengo que conocer un poco de la parte financiera y también tengo que conocer sobre la parte tributaria y sobre la parte legal en que esté relacionado mi negocio. Eh, Otro elemento general que tenemos que considerar son los elementos en los registros contables. ¿Qué es un registro contable? Bueno, para esto lo primero es que tenemos que conocer qué es una cuenta contable. Una cuenta contable nos dice la definición que es un artificio contable utilizado para representar los valores que posee o debe una empresa. Por ejemplo, si yo vendo a crédito a un cliente, tengo una cuenta pendiente de cobro. ¿Cómo represento esa cuenta pendiente de cobro en mis registros contables? Generalmente con un nombre, que eso es la cuenta contable, un nombre que le vamos a llamar cuentas por cobrar. Entonces, cuando yo veo mis informes, cuentas por cobrar, es una cuenta contable que representa algo que tiene la empresa. ¿Qué tiene esa empresa? El derecho a cobrarle a un cliente por una venta que se hizo en el pasado. Entonces, la cuenta contable es un nombre que representa los elementos que posee la empresa, sus elementos económicos. Por ejemplo, la empresa compró un edificio, entonces nosotros en nuestros registros vamos a tener una cuenta contable que se llama edificio. Cada vez que vemos eh, ese importe y ese nombre en nuestros informes, estamos relacionándolo con esa propiedad que tiene la empresa. Entonces, la cuenta contable no es otra cosa que un nombre que le asignamos a los diferentes elementos que posee nuestra institución. Puede ser también que nosotros le debemos a alguien, entonces ahí hablamos de que es una cuenta por pagar. Llevémonos por aquí que entonces las cuentas contables son nombres que le asignamos a lo que posee la empresa, a sus obligaciones, a sus eventos económicos. Por aquí a la derecha nos dice que son nombres a los valores que tiene la empresa con el objetivo de unificar los procedimientos contables y facilitar su registro. Entonces, de esta forma nosotros podemos identificar esas operaciones económicas que tiene el negocio y todos estos documentos comerciales, facturas, por ejemplo, podemos relacionarlas a cada uno de esos nombres. Y estas cuentas se van a separar en cuentas de situación o cuentas reales. Esto se va a profundizar más en el siguiente tema, pero las cuentas de situación o cuentas reales van a ser los activos, pasivos y patrimonio. Estos son nombres muy universales en
en el ámbito de los negocios. Los activos son recursos que tiene la empresa. ¿Qué puede ser un recurso de una empresa? Bueno, voy a escribirlos por aquí. Pueden ser cuentas bancarias, pueden ser cuentas por cobrar, como ya mencioné anteriormente, pueden ser sus edificios, pueden ser sus máquinas, pueden ser su mobiliario y equipo, pueden ser su software, sus intangibles, ¿verdad? Aquí estarían patentes, derechos de autor, marcas comerciales, son elementos con que cuenta la empresa. También tenemos lo que son los pasivos, que son obligaciones. ¿Qué es una obligación? Por ejemplo, cuentas por pagar, documentos por pagar, préstamos que nos hayan hecho, ¿verdad? Que ya vimos en los documentos comerciales, que puede ser, eh, por ejemplo, un crédito bancario, puede ser una prenda, puede ser una hipoteca, puede ser una letra de cambio. Son créditos que tenemos. Dije por aquí que pueden ser cuentas por pagar, pueden ser también sueldos que tenemos pendientes, sueldos por pagar, pueden ser servicios públicos que tenemos también pendientes de pago, pueden ser intereses que están también pendientes de pagar. Entonces son deudas que tiene la institución. ¿Y qué es el patrimonio? Dice que es el capital residual. ¿Qué es el capital residual? Bueno, no es otra cosa que lo que tiene la empresa, ¿verdad? Sus recursos menos sus obligaciones. Es lo que sobra después de que yo tomo los recursos de la empresa y le quito las obligaciones. Si yo tenía en activos, en recursos de la empresa, 5 millones y tengo en pasivos 2 millones, el patrimonio es lo que sobra, son los 3 millones. Es después de tomar todos los recursos de la empresa para pagar las obligaciones, lo que le sobra. ¿Quién es el dueño de eso? Los accionistas. Entonces aquí hablamos de que esto es el capital de los accionistas, es el capital social que le pertenece a los dueños de la empresa. Eso es el patrimonio. Ya veremos que es un poco más extenso. Aquí se va a incluir, bueno, el capital social, las reservas legales, eh, las utilidades que vaya acumulando la empresa o pérdidas acumuladas, dependiendo de lo que vaya a suceder. Pero bueno, en términos muy genéricos, estas son las cuentas que tiene la empresa. Son, como les dije, las cuentas son representaciones de lo que tiene el negocio en la vida real. Es un nombre que nos eh, resume una serie de situaciones de la realidad. Y estas son las cuentas de situación o cuentas reales. Tenemos lo que son también las cuentas de resultados o cuentas nominales. Vean que hay dos grupos, ingresos y gastos. ¿Qué son los ingresos? Por ejemplo, las ventas que tiene mi empresa. Son ventas de servicios o ventas de bienes, dependiendo del tipo de negocio y de la actividad que realiza. Pero al final son entradas de dinero. Pero hay que tener cuidado, son entradas de dinero producto de su actividad comercial, venta de bienes o venta de servicios. No es un ingreso, por ejemplo, que un socio puso dinero en el negocio. Eso es capital, eso es patrimonio. Este es ingresos por la venta o la prestación de un servicio. Y las salidas de dinero. ¿Qué es esas salidas? Gastos. Gastos por salarios, gastos por servicios públicos, gastos por intereses, gastos por publicidad, eh, cualquier gasto que pueda tener el negocio. La parte, vamos a ver qué más podría tener por aquí. Mm, bueno, inicialmente podríamos hablar de esto. Bueno, también estaría la parte de la mercadería, tratándonos
de una empresa comercial, la mercadería que yo compro y vendo también es parte de esas salidas. Pero bueno, dejémoslo sintetizado de esa forma, ¿verdad? Los ingresos en entradas de dinero, productos de la operación que yo realizo, prestación de un servicio o venta de un bien. Y el gasto es todo lo relacionado para poder realizar o obtener ese ingreso. Publicidad, salarios, este, todos los servicios que yo reciba. La adquisición misma de la mercadería. Ahora, estos gastos, ingresos, activos, pasivos y patrimonio que vamos recibiendo y hay que ir registrando, se van a poder registrar por medio de dos sistemas. Hay uno que se llama sistema de partida simple, donde no me interesa el activo, el pasivo y el patrimonio, sino únicamente los ingresos y gastos de la empresa. Mi empresa únicamente tiene registros de ingresos y gastos. Es un registro bastante limitado. Aquí hablamos de que es un registro más, por ejemplo, de un presupuesto. Un presupuesto. No hablamos aquí de todo lo demás que tiene la empresa, únicamente de sus ingresos y gastos. Es más limitado porque no nos habla de las cuentas bancarias que tenga, de las operaciones que tiene por cobrar o por pagar. Pero si hablamos de un sistema partida doble, hablamos de un sistema de igualdad. Un sistema donde lo que estamos buscando es que para cada elemento que tenemos, le estamos relacionando otro. Hablamos de la regla de cargo y abono. ¿A qué nos referimos con esto? Que si yo obtuve, por ejemplo, un edificio, este edificio se obtuvo de de algún elemento, un cargo y un abono. El edificio se obtuvo porque yo entregué dinero. El edificio se obtuvo porque yo obtuve un crédito, entonces lo compré mediante una deuda. El edificio lo obtuve porque un socio dio el capital para este. Entonces, a cada elemento que tiene la empresa tiene una explicación en otro elemento de la empresa. Todo activo que se obtuvo tiene un origen. Ese sistema contable de partida doble es, digamos, el que más explica las operaciones del negocio porque todo elemento que tiene, reitero, tiene una explicación en su origen. Aquí es donde hablamos de la famosa ecuación contable. Los activos o recursos de la empresa se obtienen porque la empresa se endeudó, es decir, obtuvo fuentes externas de financiamiento, o porque el patrimonio, los dueños, que son fuentes internas, aportaron ese recurso, o bien porque la empresa misma lo generó. Al final, los ingresos y gastos de su operación generan una utilidad, vamos a ponerlo por aquí, que va incrementando su patrimonio. Entonces, ¿cómo obtiene la empresa recursos? De deudas, de patrimonio de sus dueños o de las utilidades que la misma empresa va a obtener. Este es el sistema de partida doble, ¿verdad? Está fundamentado en esta ecuación contable. Todo activo que tiene la empresa tiene un pasivo o un patrimonio asociado. Todo esto nos lleva a que, bueno, es muy extenso la cantidad de activos, de pasivos, de patrimonio que podemos tener. Todas son cuentas contables y nosotros a todas esas cuentas contables tenemos que hacerles un catálogo para que cualquier persona que esté registrando contablemente una operación en mi negocio tenga un listado de todas estas, ¿verdad? No se invente un nombre. Este listado es ordenado y pormenorizado. ¿A qué nos referimos con esto? Que cualquier operación tiene que poderse registrar en esos nombres. No es que de un pronto a otro apareció algo que no pudiésemos registrar. Si aparece algo nuevo, más bien sería una modificación en nuestro catálogo de cuentas y de ahí en adelante seguirá siendo registrado. Este catálogo de cuentas, que son las cuentas contables,
todas las cuentas contables que nosotros definimos, es un registro para la empresa. Nos va a facilitar sus registros. Y aquí a la derecha vemos un ejemplo de ese catálogo de cuentas. El catálogo de cuentas va teniendo una codificación. Esa codificación va a ir variando de acuerdo al tipo de cuenta contable que tenemos. Por ejemplo, hablamos de que habían activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Yo en este ejemplo estoy colocándole a los activos el código 01. Estos son mis activos. A mis activos de corto plazo, que esto lo veremos más adelante, le estoy asignando un 01. Ya sabemos que activo es 01, pero 0101 es activo corriente. Esto porque tenemos una dependencia. Los activos son las cuentas madre. Y dentro de esto están los activos corrientes, activos de corto plazo. Y dentro de estos activos de corto plazo, el 01, que es un activo, 01, que es corto plazo, está el 01, que es la caja chica, el dinero en efectivo y en billetes que tiene mi empresa. El 01, que es un activo, 01, que es un activo corriente, 02 es las cuentas del banco. Y puede ser que yo tenga más de una cuenta del banco. Vean que aquí yo tengo cuenta con el Banco Nacional y con el Banco de Costa Rica. Y el 01, 01, 02, que era un banco, 01 es el Banco Nacional. El 01, 01, 02, 01 es el Banco de Costa Rica. De esa manera nosotros tenemos que ir detallando una a una las cuentas que puede tener nuestra empresa, de acuerdo a lo que nosotros conocemos. Vean que el 010101 es caja chica. El 010102 es bancos. El 010103 es cuentas por cobrar. El 010104 son inventarios. Y ahí seguiremos. Ahí la lista sigue exhaustivamente. Estos son solo apenas los activos. Después tendríamos las cuentas de pasivos, las cuentas de patrimonio, las cuentas de ingresos, las cuentas de gastos. Supongamos que activos es el 01, el 02 es pasivos, el 03 es patrimonio, el 04 es ingresos, el 05 es gastos. Y cada uno de ellos tendrá todas las divisiones de acuerdo a lo que nuestro negocio genere. Tenemos que definir estos nombres que son las cuentas contables. Mis cuentas contables, ¿cuáles son? Banco Nacional, Banco de Costa Rica, cuentas por cobrar, inventarios. Esas son las cuentas contables que, por ejemplo, aquí yo puedo haber definido. Son una representación de algo que existe en la realidad, que es esta cuenta 01010201 del Banco Nacional, el equivalente a mi cuenta del Banco Nacional, donde tengo los recursos de la empresa para hacer X cosa. Entonces, es una representación de un elemento que tiene la empresa. ¿Cómo se van realizando estos registros? Bueno, esto vamos a profundizarlo a partir de la siguiente sesión, pero ya hemos hablado de que hay unos libros contables. Esto que vemos acá es una representación de estos libros contables, donde nosotros vamos a irlos realizando por cada tipo de registro. Por ejemplo, si yo voy a registrar mi cuenta de banco. Este de aquí es la representación de mi libro de diario, donde yo tengo que saber con mi título a qué se refiere este asiento. Tengo un encabezado, un nombre, ¿verdad? Que es esta caja chica. Yo sé que aquí en esta sección voy a ir realizando mis registros de caja chica, que tiene un número de cuenta. Le vamos a ir realizando los registros en forma cronológica, es decir, que para esa caja chica, todos los días o todas las semanas o todos los meses le voy realizando o incorporando los registros que se le vayan realizando. Recordemos que la contabilidad es un registro exhaustivo de todo lo que se va generando. Entonces aquí lo vamos a ir registrando en orden cronológico, describiendo qué es lo que hicimos con esa caja chica. Esa caja chica la utilizamos para comprar alimentos, que esa caja chica la utilizamos para comprar gasolina, que esa caja chica la utilizamos para comprar materiales para la oficina.
donde vamos a tener una columna de debe y una columna de haber. Ya vimos que tenemos que explicar de dónde provienen los fondos y para qué se utilizaron, y por eso es que tenemos una columna de debe y una columna de haber, precisamente para hacer esa ecuación contable. Todo elemento que yo obtengo va a ser a cambio de otro elemento. Para poder obtener un activo, tengo que desprenderme de otra cosa o tuve que financiarla de alguna manera. Compré el edificio, sí, tengo el activo, pero es a cambio de una deuda o a cambio de patrimonio o a cambio de otro activo, dinero. Y vamos a ir teniendo una cuenta de saldo. La caja chica comienza con un rubro, no sé, comienza con 100,000 colones, pero si le vamos registrando salidas, en la actualidad esa caja chica tiene un valor de 20,000 colones. Ya hemos gastado el resto. Y por supuesto también va a tener una parte de las referencias. Cada movimiento que hacemos está respaldado en un documento comercial. No es que es algo antojadizo que yo me inventé. Todo movimiento contable tiene que estar respaldado una, por un documento comercial. Esta es la representación, perdón, no del libro de diarios, sino más bien del libro de mayor. Ya lo veremos en detalle en la siguiente sección, donde vamos a ver lo que son asientos de diario, los registros del mayor y finalmente los estados financieros. Importante que las cuentas contables tienen un saldo de la cuenta, ya sea normal, pero bueno, tienen un saldo. ¿Qué es el saldo? La suma individual de las columnas del debe y el haber y su posterior resta. La columna con el importe más alto determina su saldo. Reitero, esto ya lo vamos a ver con más detalle en la siguiente sección, donde nos va a quedar más claro esto, pero si yo tengo una columna con movimientos al debe y una columna con movimientos al haber, que han representado entradas y salidas del dinero, y yo al final totalizo al debe 5 millones, bueno, 5,000, y al haber 4,000, dice que es la suma de las columnas. Yo ya totalicé todo lo que está al debe y todo lo que estaba al haber, y por tanto el saldo de la cuenta es donde tenga mayoría. Vean que en este caso la mayoría está al debe y dice que es la resta entre los dos importes. Eso significa que el saldo de esta cuenta es de 1,000. Supongamos que estas eran cuentas por cobrar. ¿Qué es entonces el saldo de la cuenta? El rubro que queda después de las operaciones que yo he realizado durante un determinado periodo de tiempo. Cuentas por cobrar después de este tiempo tiene un saldo de 1,000 unidades monetarias. Es el saldo que quedó después de todos mis registros contables que vamos a llevar a los diferentes informes que generemos. Y nos habla de si el saldo es normal. ¿Cómo sabemos si el saldo es normal? Bueno, esto tenemos que aprendérnoslo. Voy a ir a la siguiente. El saldo es normal de acuerdo al tipo de cuenta. Y bueno, aquí tal vez voy a devolverme. Si mi cuenta es de activo, de pasivo, de patrimonio, de ingreso y gasto, vamos a tener un saldo normal. Si mi cuenta de activo tiene un saldo normal, significa que está al debe. Si yo tengo una cuenta de pasivo, su saldo normal está a la vez. Si yo tengo una cuenta de patrimonio, su saldo normal está a la vez. Si lo que tenemos es una cuenta de ingresos, su saldo normal es a la vez. Pero si lo que tenemos es una cuenta de gasto, su saldo normal está al debe. Y estos son los saldos normales de las cuentas. No necesariamente van a quedar todos los activos al debe, todos los pasivos al haber, todos los patrimonios al haber, todos los ingresos al haber y todos los gastos al debe. Por el contrario, esto va a depender de los movimientos que tenemos durante el periodo. Pero lo que estamos buscando es que nos queden de esta forma. ¿Por qué queremos que nos queden de esta forma?
para respetar la ecuación contable. Vean que, por ejemplo, un activo que está al debe tiene como contraparte el pasivo y el patrimonio al haber. ¿Para qué es esto? Para mantener la ecuación contable. Un recurso que obtuve se consiguió a través de deuda o financiamiento, que es el pasivo. En la siguiente tabla vemos un resumen de esto. Bueno, hablamos de que hay 5 tipos de cuentas: activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Que la cuenta de activos, su naturaleza es al debe, es decir, que cada vez que hay un movimiento que aumenta un activo, nosotros lo vamos a registrar al debe. Por el contrario, cuando queremos que este disminuya, vamos a registrarlo al haber. Las cuentas de pasivos tienen un comportamiento contrario a las cuentas de activo. Pasivo y patrimonio, de hecho, son contrarios. Para que aumenten, será al haber. Y para que disminuyan, van a ir al debe. Vean que el activo es igual que el gasto. El gasto aumenta al debe y disminuye al haber. Y los ingresos son igual que el pasivo y que el patrimonio. Disminuyen al debe y aumentan al haber. También sabemos que las cuentas de activo, pasivo y patrimonio son cuentas del estado de situación. Hace un rato hablamos de que eran cuentas reales, en tanto que los ingresos y gastos eran cuentas nominales, son cuentas de resultados. Esto lo vamos a ampliar un poco cuando veamos el tema de los estados financieros. Finalmente, tenemos que algunos conceptos importantes. Cuando nos hablan, vamos a ir viendo estos conceptos posteriormente, cuando nos hablan de que una cuenta fue cargada, debitada, es que tenemos un registro que estamos llevando al debe. Por el contrario, que nos dicen que una cuenta está siendo abonada, acreditada, es un registro al haber. Las cuentas pueden ser que tengan registros al debe o al haber. Pero como ya dije, donde tenga el saldo mayoritario es donde va a estar el saldo. Puede ser que su saldo sea al debe o al haber, de acuerdo a la naturaleza misma de la cuenta y a los registros que tiene la empresa. Para una empresa puede ser normal que la cuenta tenga un saldo al debe o al haber. Tal vez no sea lo mismo para la otra empresa. Mucho depende del contexto que nosotros hubiésemos tenido originalmente. Pero esto lo vamos a profundizar en la siguiente lección. Muchas gracias.